Frecuencia Sorora, un programa dedicado a las mujeres que han luchado y fortalecido la industria musical, porque la repetición de la unidad hace Frecuencia Sorora. Hola, les doy la bienvenida a una emisión más de Frecuencia Sorora, una producción de Estefanía Hernández para Universo 94.9 y que también se transmitirá en colaboración a través de CIMAC Radio. En esta ocasión, Urpi Barco, cantante, compositora y multiinstrumentista colombiana, nos platicará sobre su trayectoria. Comenzaremos con el sencillo Shekere, que se desprende de Sueño, su primer álbum como solista. So bebe, so bebe, so beba, so bebe, so beba. Dora de di do, do 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 bebe di do, dora de di do, dora da da de di do. Da 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 ding, da 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 de 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 de. Porque te tengo, porque te traigo, porque te sueño. Porque te tengo, porque te traigo, porque te sueño, porque te tengo. Mamá la negrita, mamá, 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 mamá la negrita, se le salen los pies. Pues muchísimas gracias por estar en Frecuencia Sorora, Urpi Barco. Muchas gracias por la invitación, Stephanie, feliz de poder compartir con todos ustedes. Gracias, estuve leyendo sobre ti, me pareció fascinante conocer la historia desde que eras una pequeña, ¿no? Que tu nombre, que significa paloma, que tu padre y tu madre decidieron ponerte ese nombre por todos los viajes que también ellos han hecho. Entonces, me gustaría conocer un poco más sobre tu infancia, conocer nuevos espacios, nuevas culturas, sabores, colores. Entonces me gustaría que tú nos platicaras como tu experiencia de música, de cantante, cantautora, todo esto que llevas como artista, porque también estudiaste teatro, porque también te gusta compartir a través de clases, talleres, escribes, o sea, es un mundo, ¿no? Entonces, cuéntame un poco sobre este inicio tuyo, que también fue a través de una obra teatral, ¿no? O sea, en el escenario. Platícanos un poco cómo lo has sentido y has hablado de Totó la Momposina, pero también cuéntanos quiénes han sido tu influencia de mujeres y cuándo fue la primera vez que escuchaste a una mujer cantar que te explotó, ¿no? Así de wow, me fascina. Yo crecí en una familia de artistas, mis padres hacen teatro y hacen títeres, entonces digamos que desde muy pequeñita estaba relacionada con el arte. Ellos le apostaron a ser un grupo independiente y a vivir de su teatro y de su compañía. Entonces, pues fueron viajeros, por eso yo también, digamos que tuve la fortuna de conocer Colombia, en las costas, costa atlántica, costa pacífica, no vivir en la montaña también, en Antioquia, y todo eso, claro que me llenó como de mucha cultura, de la cercanía con la comida, con la música, con la manera de hablar, de ser, de las personas que viven en estos territorios. Y luego, bueno, ya relacionándome con el arte tan de cerca, digamos que primero yo acompañaba a mis padres, ¿cierto? Pero luego ya empecé a ser parte de las obras y luego pues decidí estudiar música, ya como enfocarme mucho más en la parte musical, empezando por el teatro primero, pero luego decidí que la voz era como el instrumento que yo quería explorar y desde pequeña tocaba guitarra, tocaba tambora, percusión, porque mi madre canta. Esa inspiración que dices de Totó la Momposina viene de ahí y en mi casa se oían cumbias y bullerengues de Totó.
y yo aprendí desde pequeñita a tocar la tambora, todos estos ritmos. Mi madre siempre cantaba, hacía teatro, títeres, y siempre ha sido cantora, digamos que ese ha sido como mi referente. Creo que el oírla cantar a ella pues siempre me vibraba, y el oír el tambor, todo eso, yo creo que eso queda como en el alma y queda como una huella. Y luego, cuando ya decido hacer mi música, estudiar en la academia, en la universidad, pasar por otros géneros musicales y empezar a buscar digamos, como una identidad como artista, pues volví a mis raíces, ¿no? Como a eso que me cantaba mi madre, a esas canciones que se oían en la casa, a esos lugares que recorrí cuando niña, en las costas, ¿no? Creo que todo eso hizo que pudiera ser el proyecto que hoy hago, donde mezclo ciertas raíces de las músicas de Colombia con otras, digamos, sonoridades diferentes que fui conociendo en el camino, como el jazz, la improvisación, ¿no? Otro tipo de sonoridades. También compongo para obras de teatro, para la compañía de mis padres, que se llama Teatro Comunidad y que lleva 35 años haciendo teatro en Colombia. ¿Tus padres sientes que son una generación revolucionaria? Allá en Colombia, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo ves esta cuestión del desarrollo de las mujeres en la música, en el teatro, en las artes? Sí, pues realmente es una referencia muy cercana el estar cerca de un grupo que abre camino, porque en la época en que empezaron mis padres, pues esto del teatro, de vivir del teatro, del arte, era un imposible, ¿no? Y tuvieron que luchar contra sus familias, poner y sentar un precedente, e incluso irse de la casa. Mi padre, por ejemplo, perdió todo el apoyo económico de mi abuelo, que era abogado, por ser actor. Y lo mismo mi madre se tuvo que ir muy joven de su casa para recorrer Latinoamérica. Se fue con mi padre justo a hacer una gira haciendo teatro callejero. Yo siento que rompen algo, ¿no? Y es como ese espacio que nos abren a todos los demás que venimos las otras generaciones, donde ya el arte es una manera, donde ya es una opción, y todo el apoyo que yo he recibido en la casa por querer ser músico, por ser artista, pues imagínate cómo es de distinto a cómo les tocó a ellos. Entonces tengo como esa cercanía de ver en Colombia cómo empiezan a hacer teatro desde cero, ¿no? Desde que no hay apoyo ni siquiera del Estado, donde no es una opción, y ver hoy en día la diferencia, ¿no? Cómo han pasado los años y cómo crece el sector, y cómo ya ahora no se apoya lo que se debería, pero ya hay becas, hay residencias. Yo he podido hacer mi carrera también con mucho más apoyo, poder hacer mis discos, mis giras digamos, con las formas que tiene el Estado colombiano para apoyar a los artistas, ¿no? Y en el caso de la mujer, pues siento que es un aprendizaje diario el ser cabeza de proyecto, porque realmente el tener un grupo, ¿no? ¿Cierto? Siempre, por ejemplo, en la música pasa que tienes que demostrar que lo haces bien porque eres mujer. ¿Sí? Eres mujer, a ver qué es lo que haces, cómo lo haces y tal. Entonces, el tener que sentar una credibilidad, solamente por el hecho de ser mujer, no como artista, simplemente. Entonces, siento que ahí también es un trabajo que se ha hecho. Siento que mi madre también lo ha hecho como mujer artista teatrera, ¿cierto? Gestora también de su grupo, y luego yo lo vengo haciendo con mi grupo musical también de alguna forma. Sí, ahorita justo acabas de dar en el clavo de una entrevista que te hicieron, fue en el 2016 para Panorama. Te preguntaron cuál ha sido el reto más grande y tú dijiste, fue ser la productora ejecutiva de mi disco. Entonces a mí me pareció fascinante esto porque también, o sea, no nada más es cantar, no nada más es tocar un instrumento o varios instrumentos, no nada más es pararte en un escenario, es mover todo para hacer crecer tu carrera, ¿no? O sea, ser la productora. Me llama mucho la atención y quisiera saber tu opinión, quizá también consejos para las mujeres que nos están escuchando. Nuevamente tomando esto de ser mujer, ¿cómo ha sido todo esto de ser productora? Porque bueno, estamos hablando del 2016, ya pasaron varios años después de esta entrevista. Has dicho que tus discos han sido a partir de diferentes apoyos. Ahora ya en otra entrevista que te hicieron para Che Sudaka, dijiste que hiciste por primera vez el crowdfunding para Manglares, ¿no? O sea, han sido diferentes estrategias para apoyar tu crecimiento, pero bueno, desde el lado de ser productora, cuéntanos un poco cómo ha sido el desarrollo tanto en Colombia como en Bolivia, en Cuba, o sea, yendo llevando toda tu música a otros países. Estuviste también en México, o sea, ¿cómo te ha resultado esto?
Sí, yo pienso que es un camino que no termina, cada día lo descubro distinto, como que uno siente que ya entendió ciertas cosas y el medio cambia y la industria todo el tiempo está cambiando también, entonces siento que es algo que siempre se está descubriendo. Cuando empecé a hacer mis discos hace, no sé, 12 años, empecé de manera independiente, era de una manera, ¿no? Se vendían los discos en las tiendas y hoy en día ya no, ahora tenemos que estar haciendo canciones, lanzando sencillos en plataformas, ya los discos completos, ya la gente ni siquiera tiene dónde oírlos. Entonces siento que la industria ha cambiado un montón y yo he tenido que estar ahí al día, ¿cierto? Esa es una tarea que no termina. Sin embargo, he sido muy afortunada porque, como tú dices, he podido recorrer diferentes escenarios con mi música. En algunas oportunidades he tenido apoyo, por ejemplo, a la gira de México en 2017 tuvimos apoyo del Estado colombiano para poder ir al Festival de Polanco, y así también en Bolivia, en España también estuve trabajando y estudiando y moviendo mi música allá, digamos, haciendo contacto también con músicos de otros países, que eso es muy lindo porque como que uno se reafirma, ¿no? Cuando te das cuenta y compartes con otras personas, te das cuenta de la riqueza que tenemos en este país y la música que puede conectar tanto con gente de otros países, eso siempre me sorprende. Y el hecho de tener que estar de cabeza en todo, pues es un trabajo completo, ¿no? Yo además soy profesora, doy clases de canto, yo digo que tengo varios trabajos, entonces doy clases en la mañana, después trabajo en gestión, ¿no? En toda la parte del booking, porque no tengo oficina que digamos me haga todo el booking, las redes, hoy en día que te comen un montón de tiempo que antes no, el trabajo de composición, el trabajo de producción, ¿no? Yo siento que tiene muchas elementos, ¿no? En los que uno tiene que estar presente, y a mí me encanta y lo disfruto, la verdad que siento que me llena acercar y estar como siempre al detalle de todo lo que tiene mi música. Eso me gusta, ¿sabes? Como estar pendiente de cómo es la producción, estar pendiente en el estudio, estar pendiente de quién está grabando, cómo va a ser el arte, y conocer la industria en su detalle. Eso me ha gustado mucho y me ha fascinado, aunque sí es complejo, ¿no? Y si uno no tiene una maquinaria, un músculo económico como tienen otros artistas, digamos, que tienen disquera, hoy en día, por lo menos que tengan una oficina de booking, uno va con pasitos pequeñitos, pero la verdad que ha sido muy bonito ver que el mundo independiente se ha abierto y que hoy en día se puede viajar, ¿no? Sin toda esa maquinaria se puede, a través de los amigos, a través de los otros músicos que también te dan una mano para que tú puedas ir y tocar, que eso es muy, muy, muy bonito y que realmente es lo que a mí me alegra y me llena de vida para seguir creando, ¿no? Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Hablando sobre la complejidad, también mencionaste en Che Sudaka que la voz es un instrumento muy completo y muy complejo. Ya mencionabas que tocas la tambora, está la guitarra, el piano, los maracones. El maracón, sí, un instrumento de semillas de la cumbia. Ajá, guasá y la gaita, ¿no? Vi un concierto que diste para el Banco... El Banco de la República. El Banco de la República. Concierto virtual que hicimos. Ajá. Exacto, hermosísimo. Y vi cómo utilizabas este instrumento hacías el live looping, ¿no? Pero hablando sobre la voz, que me parece fascinante cómo has trabajado durante estos años y cómo se ve reflejado en tus álbumes. Cuéntame un poco cómo ha sido esto, porque te quiero compartir que tuve el gusto de conocer a Silvia Palumbo, que es una cantautora argentina, y ella creó un método conocido como empoderamiento expresivo feminista. Y bueno, ahí emplea el cuerpo, la respiración, la mirada, la voz, la postura y la conexión, porque lo que busca es buscar la existencia perdida. Todo esto que para nosotras, no sé, aquí en México se ha escuchado mucho esta expresión de calladita te ves más bonita, no sé si en Colombia también se use. Y también te quiero compartir lo que escribió una rapera zapoteca que se llama María Advertencia Lírica. Dice que entre mayor cantidad de aire es igual a mayor duración de la ejecución de la voz.
En esta ecuación tan sencilla encuentro el primer problema, nuestra capacidad de respiración. Sin problematizar las condiciones ambientales, porque en este texto no es el punto central, me reduzco a preguntar si alguna vez se han cuestionado si respiramos correctamente, pensando desde la parte física. Lo pregunto porque en algún momento yo misma no lo sabía. En mi personal análisis descubrí 2 factores que originan el problema. El primero son las posturas antinaturales que hemos adoptado. Responsabilizo a la educación militarizada en la escuela de modificar nuestra corporalidad, haciendo deficiente nuestra respiración. Y en segundo lugar, pongo a la industria estética y la presión social sobre los cuerpos socializados como femeninos, ya que siempre se nos ha dicho, mete la panza, al grado de que inconscientemente creamos tensión en nuestro abdomen durante muchas actividades cotidianas, lo que provoca que no utilicemos nuestra capacidad natural para emitir la voz. Disculpa si estuvo muy largo, pero... ¡Qué lindo! ¡Wow! Me encantó. Pero es que es algo tan cierto y me gusta cómo tú has mencionado que todos podemos cantar, pero no necesariamente llegamos a ser cantantes, ¿no? Cuéntame un poco sobre tu trabajo con la voz y esta conexión que has tenido con ella. Qué lindo, muchas gracias por todo eso que compartes. Me siento plenamente identificada. Para mí la voz ha sido un camino de reconocerme y de reconciliarme conmigo misma. Por ejemplo, la adolescencia a mí me dio muy duro porque yo vivía en una ciudad en Colombia que se llama Cali, donde hay una cultura muy del cuerpo, ¿no? De que tienes que estar de una manera. Y es una cosa muy fuerte que existe en Colombia, sobre todo en Cali y en Medellín, 2 ciudades donde la mujer es un objeto, ¿no? Y que siempre te mostrar. Entonces yo viví esa adolescencia muy fuerte, estudiaba teatro y lo que hoy en día es bullying, en ese tiempo no se llamaba así, pero siento que vivía como acomplejada. Siento que el trabajo con la voz me fue empoderando y me fue como llevando a un camino de aceptación y de reconciliación. Esto que hablas del trabajo con la respiración, donde tú liberas mucho tu abdomen, no tienes que estar siempre en el mismo lugar, ¿no? Como sucede en esos espacios, ¿no? Donde tienes que ser el cuerpo perfecto. Y el canto te lleva precisamente a otro lugar y es muy lindo porque yo enseñando lo veo con mis estudiantes, veo, tienes que relajar para respirar. ¡Ay, pero se me sale la panza! No, pero me voy a ver panzona. Mis estudiantes lo dicen todo el tiempo, ¿no? Y es muy fuerte lo que conlleva. Definitivamente, no solamente personalmente, digamos, el trabajo con la voz me ha ayudado mucho, sino también el acompañar estudiantes o personas que quieren encontrar su voz. Eso también a mí me ha enseñado muchísimo, ¿no? A poder guiar a ese reconocimiento de la voz, de la propia voz, de la conexión con el cuerpo, de la autopercepción, ¿no? De la escucha, que a veces es tan difícil, ¿no? Y luego hago un trabajo que complementa el trabajo de la voz, porque digamos desde la parte musical a veces las academias también son muy rígidas, ¿no? Tienes que cantar de una forma, yo venía de una academia donde vi canto lírico, entonces sufrí mucho, ¿sí? Siempre me quedaba sin voz en los exámenes, por ejemplo, de canto. Y después que me gradué decía, pero ¿por qué me quedo sin voz en los exámenes? ¿Cuál es la presión que estoy teniendo con mi voz? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? ¿Cuáles son las expectativas que hay ahí? Y luego decido empezar a buscar en otras técnicas, en la somática, por ejemplo, y llego al Kundalini Yoga, que es como una base muy importante para mí de trabajo, donde me conecto con la respiración desde otro lugar, ya no desde el canto, ya no es solamente respirar para cantar, ¿cierto? Tu técnica vocal, sino desde otro lugar y a conocer mucho más el cuerpo, a conocer otras maneras, trabajo de postura, el trabajo de columna, que eso es cierto que me fortaleció mucho, no solo como cantante, sino como maestra para poder guiar a otras personas que están en la búsqueda de su voz y de su conexión con el cuerpo y con la respiración y el trabajo también mental, ¿no? Que es tan fuerte para poderte conectar y estar en lo que quieres, en el presente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como decías, la cuestión de la rigidez en la academia, en Infobae, que te hicieron también una entrevista, me gustó mucho cómo dijiste que lo que te parece lindo es que el jazz te ha permitido que la música, que el folclore y las músicas colombianas tengan otro rumbo, una sonoridad de pronto un poco más moderna, donde se puedan meter otros instrumentos, donde cabe la improvisación. Y que la improvisación te ha ayudado para soltarte. Me acordé muchísimo de Pilla Piano y de Mujeres acá en Guadalajara porque hablamos mucho sobre esta cuestión de ser libres y poder experimentar, ¿no? Cuéntame un poco sobre esta improvisación que, bueno, ya he escuchado varias canciones, por ejemplo, la canción de Despertar,
de tu álbum Retrato, ¿no? Que ahí le vas metiendo la cuica, ¿no? De Brasil. Sí, la cuica de Brasil. Ajá. Pues sí, yo creo que ha sido un trabajo también muy, muy bonito y llegó después, cuando empecé a estudiar canto no había quien me enseñara improvisación vocal. No estaba como tan abierta la escuela de jazz aquí en Colombia, no habían muchos improvisadores tampoco, era más desde lo instrumental o más desde el jazz, así pues un poquito más formal. Pero a mí siempre me gustó la improvisación. Entonces empecé a buscar maestros, empecé a buscar y a tomar clases. Conocí a una cantante que fue para mí muy importante el conocerla, que es Sofía Ribeiro, una cantante portuguesa que vino a Colombia. Y ahí fue muy bello porque ella trabaja con el equipo de profesores de Bobby McFerrin en Estados Unidos, que es como, ¿no?, el improvisador más increíble que podamos conocer, que además maneja su voz y hace conciertos solo, a voz sola, ¿no? Esa conexión con ella fue muy linda porque ellos trabajan la técnica del circle song, que es la improvisación en grupo. Y ahí empecé como a trabajar con Sofía, a ir a sus talleres, también estuve trabajando con otros profesores de improvisación desde el jazz también. En Barcelona estudié con una maestra de jazz, que es Carme Canela, que es una voz así bien importante en todo el trabajo también de improvisación y de jazz en Europa. Y este trabajo al final me lleva a estar en un workshop que hace Bobby McFerrin con su equipo y poder estar 8 días con él, ¿no?, y con toda su gente cantando, 200 personas. Yo al comienzo pensé que esto era una cosa más técnica, más teórica, y después me di cuenta que era terapéutica, que la gente va a este encuentro y es una conexión y es un descargue y es una cosa impresionante. El segundo día yo no lo podía creer, yo lloraba de estar en ese círculo teniendo a este señor en el centro, ¿no?, dirigiendo, porque todo esto es improvisado, todas las líneas que se cantan durante el circle song son completamente improvisadas. Entonces, él dirigiendo todas estas cosas y los maestros que vienen de otras partes del mundo. Este encuentro fuera en un lugar, además, en la naturaleza. Eso yo creo que para mí fue como una apertura increíble y darme cuenta que la improvisación va más allá de algo musical, ¿no?, formal, porque a veces en el jazz se ve desde ese lugar, pero el poder encontrar esa conexión y poder soltarte de todas estas, estéticas tan rígidas que tienen que sonar así, que no, y la improvisación te permite eso, ¿no? Te permite ser tú y te permite ser otros y te permite conectarte con otros y se habla un solo idioma. Entonces ha sido una búsqueda muy personal que luego yo la he intentado poner en mis discos, en mis canciones. Por ejemplo, esta que tú dices es desde lo instrumental, ni siquiera tiene letra, ¿no? Entonces ahí es como la voz como un instrumento.
regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Busqué en la calle la sonrisa del chofer, en la oficina, en la cocina, en el taller. Busqué la ropa en los cajones del ayer. Corrí hasta el parque y en la esquina tropecé. Después de tanto divagar me devolví. Fue un viaje largo, pero al fin ya estoy aquí. Tantas canciones, tantas noches te busqué. Qué tonta has sido, estabas donde te dejé. Aquí, sentado junto a mí. Aquí, tratando de salir por mi garganta. Aquí, sentado junto a mí. Aquí, y yo buscándote en el Himalaya sueño. Tú que te vas y yo que vuelvo. Tú tomas tren y yo que vuelo. Sueño. El aire que me falta, la fuerza en mi garganta, el sol que alumbra mi existir. Me devolví. Fue un viaje largo, pero al fin ya estoy aquí. Tantas canciones, tantas noches te busqué. Qué tonta has sido, estabas donde te dejé. Aquí, sentado junto a mí. Aquí, tratando de salir por mi garganta. Aquí, sentado junto a mí. Aquí, y yo buscándote en el Himalaya sueño. Tú que te vas y yo que vuelvo. Tú tomas tren y yo que vuelo. Sueño. El aire que me falta, la fuerza en mi garganta, el sol que alumbra mi existir. El aire que me falta, la fuerza en mi garganta, el sol que alumbra mi existir. Curioso la canción Sueño, porque cuando dices después de divagar me devolví, fue un viaje largo, pero al fin ya estoy aquí. O sea, como que me imaginaba a ti ya siendo tú después de
no, pues que quiero ser profesora, no, pues es que estudio teatro, no, pues es que sabes todo esto y al final te decides por la música. Platícanos un poco sobre tu primer disco, que el año pasado ya celebraste los 10 años, ¿no? Di una revisada y estuviste en diferentes escenarios para hacer la súper celebración. Sí, eso fue muy lindo. Estuve en escenarios que además son muy pedidos aquí en Colombia, en salas muy importantes, digamos, y aproveché para celebrar esta carrera independiente, para hacer conciertos grandes, con formatos grandes. Nunca lo había hecho. Hice conciertos con danza, con un grupo de 8 músicos, con vientos, con títeres, o sea, juntando todo lo que me ha arropado todos estos años, ¿no? Hice un concierto así con mis padres, incluso en los títeres, con visuales, ¿no? Escenografía. Me aventé a hacer shows un poco más grandes para celebrar. Una gran experiencia de dirigir y ser cabeza de esos conciertos. Y si me devuelvo al primer disco, fue una convocatoria que yo gané que se llama Peña de Mujeres en Colombia, donde ya no existe el premio a los discos, sino existe como para conciertos, pero en ese momento era un gran empujón para las mujeres que queríamos hacer nuestros discos independientes, y yo me gané en el 2012 ese premio, y para mí fue como un aventón. Todavía yo trabajaba con otro grupo que se llamaba Yelé, que era más combo, digamos. También componía, hacía mis letras, pero era un poco más agrupación. Y cuando ya me gano este premio, pues es lo que es Urpi, la voz de Urpi, ya mi nombre, las composiciones también mías, con un equipo de trabajo súper bello. Y como era una convocatoria, había que hacerlo muy rápido. Entonces me gustó mucho esa experiencia de sentarse a componer una semana, todo el día, luego reunirse con los músicos, ensayar todo el día y luego en 4 días grabar el disco. Todos juntos en el estudio, además. Y esa sonoridad del disco me gustó mucho porque es muy cálida y es como se grababan los discos antes, ¿no? Los músicos todos juntos haciendo, y no se editaba nada. Y el espíritu de Sueños fue muy así, muy en vivo, muy natural. Y luego se me abrieron muchas puertas aquí en Colombia con ese disco. Fue muy bonito porque, digamos, ya entré como a la escena del jazz en Colombia. Venía más desde la escena del folclore, con otros grupos que había trabajado, pero aquí siento que los festivales de jazz y la prensa y los periodistas dieron una mirada a ese disco y se me abrieron puertas muy bonitas. De ahí en adelante, pues, siento que el camino se fue abriendo más fácil, ¿no? Martín vivía contento cada mañana al despertar. Vivía en un pueblo pequeño, tan olvidado cerca del mar. Llegaron tiempos de guerra, rumores, tantas ausencias, y en ese paraíso no se podía vivir. El pescador abandonó su casa, su vida, sus sueños, su atarraya. No supo a quién preguntar, nadie en el pueblo supo contestar. Caminó por largos días y llegó hasta la ciudad. A Martín se le olvidó pescar. Martín se le olvidó pescar. Lleva la tristeza de su pueblo. Martín se le olvidó pescar. Toda la ausencia y su recuerdo. Martín se te olvidó pescar. ¿A dónde van los desaparecidos? Martín se te olvidó pescar. Pescando las almas por el río. A Martín se le olvidó pescar. El río es la memoria que cuenta una triste historia, y esta es nuestra historia. Porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Martín se te olvidó pescar.
sueños y en la ribera llevas la belleza de tus colores, anidando sueños y en la ribera llevas la belleza de tus colores. La nostalgia, mira, mira de tu pueblo. Pájaro, tu cielo es un lamento. ¿Y qué haces en la ciudad? Puedes regresar. Pájaro, tu cielo es un lamento. Pájaro, tu cielo es un lamento. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Llegar a, por ejemplo, Manglares de 2020, escuchar Macondo y sentí que era como una ofrenda, como algo a tu pasado. También lo que dices, que este disco conectaba con el agua, ¿no? Y una canción que me llegó muchísimo es Martín Pescador con María Mulata, porque aquí hay una canción que se llama Jacinto Zenobio, de Pancho Madrigal. Es una canción de un campesino que se va a vivir a la ciudad y pues es una canción muy triste. Entonces me gustó muchísimo porque pues eso dice, ¿no? El pescador abandonó su casa. Voy a citar algunos versitos. Caminó largos días y llegó hasta la ciudad. A Martín se le olvidó pescar. ¿Cómo llega Martín Pescador a ti? Justamente habla de, bueno, esto que vivimos en Colombia todos los días, el desplazamiento forzado, ¿no? Yo que he vivido tantos años en Bogotá, cómo se ha transformado la ciudad. Desde hace unos 15 años esto no se veía tanto. Hoy en día tú ves las familias indígenas, las familias del Pacífico, los amigos de Venezuela, los ves con rostros de ¿qué hago aquí, no? Aquí decimos en un andén, ¿y qué hago, no? Si mi oficio está en otro lugar, ¿no? Para mí ha sido muy fuerte verlo en Bogotá, sobre todo, que es tan fuerte el salir a la calle y encontrarte con estas historias. Y luego lo llevo a un pueblo donde yo viví, que se llama Taganga, Santa Marta, cerca de la sierra,
donde tuve la cercanía con pescadores, jugaba con los hijos de los pescadores y veía a los pescadores todas las mañanas levantarse, ir a su pesca y luego imaginarme estos personajes que conocí luego en la ciudad envueltos en esta tristeza. De ahí nace esta historia. Es un homenaje, por supuesto, a lo que sucede en nuestros países, porque no solamente es en Colombia. Y luego hago la metáfora con Martín Pescador, que Martín Pescador es un pájaro. Nico Torres, que hizo conmigo esta canción, un día me dijo, qué lindo este nombre, Martín Pescador, y empezamos a hablar sobre eso, sobre la sonoridad, y luego hablamos del pájaro, y luego lo relacioné con la historia, y dije, mira qué lindo, realmente después el pescado es como que se va a volar, ¿no? Como que vuela. Es un porro, también es un homenaje a las bandas de Colombia que hacen porro en San Pelayo. Y luego invito a esta cantautora que se llama María Mulata, que también hace músicas colombianas y canta conmigo aquí. Bellísimo, me encantó. Me queda nada más palpitar, que es el disco que hiciste justo en la pandemia, ¿no? Que te tocó estar por allá en España y como lo dijiste, fue un momento de componer. Quizá no estuviste en escenarios, pero pudiste componer, pudiste dedicarte más a la música de lleno. Me pareció valiosa esta enseñanza que tuviste con la pandemia, que algunas personas lo vivieron diferente, pero a ti te tocó esto, ¿no? Y justo en la canción homónima dices, fui soltando los nudos, abrí las alas a soñar. O sea, yo te imaginaba contando lo que estabas experimentando allá, ¿no? En España, en la pandemia. Entonces, platícame un poco de la canción y cuenta un poco cómo fue tu experiencia durante este encierro. Sí, eso es una experiencia yo creo que inolvidable para todos. A mí me tomó en España, fui a hacer un máster en jazz y música moderna en Barcelona, en el Liceu, y alcancé a hacer la mitad digamos, del máster y la siguiente mitad me tocó encerrada, ¿no? Afortunadamente estaba en ese plan y, digamos, había organizado todo para estar estudiando y para poder estar en la ciudad. Entonces, pues me volqué a hacer mi tesis de la maestría, a investigar, a escribir, y estábamos con Nico Torres, mi bajista, que es mi pareja, y pues decidimos empezar a tocar. Yo creo que eso nos ayudó muchísimo en medio de toda esa locura que estábamos viviendo en España, sobre todo que empezó, ¿no? Tan fuerte. Cuando ya las noticias nos estaban rebasando, pues decíamos, apaguemos esto y hagamos música. Todos los días recuerdo que ensayábamos esto es maravilloso porque uno no lo hace hoy en día, ¿no? No tienes el tiempo, el espacio, y en ese momento me acuerdo que todos los días ensayábamos, montamos canciones súper difíciles, además en un formato bajo y voz, que es un formato no convencional para nada, pero era lo que teníamos. Luego tenía la gaita, tenía el looper. ¿Qué recursos tenemos? Bueno, tenemos esto, y empezaron a salir canciones como esta de Palpitar, donde yo cuento la historia de irnos a Europa con un sueño, ¿no? Como de atravesar el océano, llegar a soñar, a tocar, a estudiar, a quedarnos un tiempo ahí, de pronto que nos toca esta situación y desde qué lugar la podemos llevar. Entonces sale este disco que se llama Palpitar, donde tiene canciones en homenaje al jazz latinoamericano, a la música brasilera, a la música colombiana, y definitivamente siento que es el disco como más difícil que he grabado en cuanto al montaje, a la exigencia, porque es un dúo, ¿no? Y ya siento que es fuerte, pero fue muy lindo porque salí de España para poder hacer otras cosas, fuimos a un estudio y lo grabamos. Y el ingeniero se quedó como, guau, ¿y esto en qué momento lo montaron, no? Pero claro, veníamos 3 meses ensayando todos los días. Oye, Urpi, pues qué gusto conocerte. Una de mis influencias, se me olvidó decirte al comienzo que me preguntaste, mayores, es Lila Downs. Yo hice un trabajo, de hecho, de grado sobre la voz de sus canciones, de La Llorona, de canciones en mixteco, de que he sido una mexicana enamorada. Platícanos cómo encontrarte en redes sociales. Me pueden encontrar como @urpibarco en Instagram, en Facebook, mi canal de YouTube también, Urpi Barco, y en las plataformas están todos los discos de los que hemos hablado hoy. Así que pueden darse un recorrido por todas estas músicas, sonoridades, canciones de agua dulce, agua salada. Ahí está en Spotify también. Y también está mi página web donde está toda la información que quieran de talleres, de la música, de las noticias, de las fotos, www.urpibarco.com. Perfecto, Urpi, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tomar del tiempo, por oír la música, por sumergirte en el universo de todo esto. De verdad que lo agradezco muchísimo y lo valoro mucho, y bueno, espero que nos conozcamos pronto entonces en Colima. Terminaremos con Tonada del Cabrestero, de Urpi Barco y el bajista y productor Nico Torres.
sencillo que se desprende del álbum Palpitar, proyecto discográfico que fue trabajado durante la pandemia para ser lanzado en 2021. Gracias por escuchar Frecuencia Sorora, una producción de Estefanía Hernández para Universo 94.9 en colaboración con CIMAC Radio. Camino del llano tiene puntero en la soledad. Camino del llano tiene puntero en la soledad. Y el cabrestero cantando, ay, su copla en la madrugada. Y el cabrestero cantando, su copla en la madrugada. Ay, el toro pita la vaca y el novillo se retira. Como el novillo era toro, la vaca siempre lo mira. Lucerito, nube de agua. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. Porque la sombra se esconde detrás de la madrugada. Porque la sombra se esconde detrás de la madrugada. ¡Ay! No llores más, nube de agua. Silencia tanta amargura que toda leche da queso y toda pena se cura. Mariposa, nube de agua. La mañanita cayendo sobre el palmar. Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar. Y el cabrestero prosigue con su doliente cantar. Y el cabrestero prosigue con su doliente cantar. ¡Ay!
se acordara de mí, solamente las tinajas por el agua que le bebí. Lucerito, nube de agua, ay. Lucerito, nube de agua, ay, la no veía por la huella del cabrestero. Ponele amor al camino y olvide su comedero. Recuerden sintonizarnos la próxima semana para conocer el camino que han trazado las mujeres de la industria musical para conformar una frecuencia sorora.